Cocktail Radio con Guido, el barman. En Nexus, Cocktail Radio. Gravity en todos lados. Miércoles 4 de la tarde, 11 minutos. Solsticio de invierno. Esto es Cóctel Radio. En esta emisión, una bebida que salió al mercado el 1 de enero de 1900. 6 actores para un mismo rol. Se juntan con unas aceitunas y unas pieles de limón para traernos el cóctel preferido de uno de los personajes más famosos de la historia del cine, que el 19 de junio celebra su Día Internacional. Cóctel Radio presentado por nuestro amigo bartender. Cóctel Radio presentado por Gin Dealers. Con nuestro amigo bartender Guido el Barman. Sí. Cóctel Radio presentado por Gin Dealers. Aquí estamos en vivo a través del canal de Twitch de la radio, twitch.tv/Gravity Radio OK. Hola, Guido Maestro. Alberto, amigos, oyentes, anunciantes. ¿Cómo anda? Bueno, la verdad que sí, bienvenidos a Cóctel Radio, sí, la coctelería de los oídos. ¿Qué historia la de hoy? La gente quiere la coctelería del otro lado, no tanto los oídos, pero bueno. Sí. Espera un cachito. Usted prometió la semana pasada que iba a dar una ayudita. ¿Cómo viene hoy? ¿Hoy viene para dar ayudita? ¿No viene con muchas ganas de dar ayudita? Porque los oyentes están esperando su ayudita para llevarse la botella de Gin Dealers macerado de arándanos y frambuesa. Bueno, como yo posteé en mis redes sociales, ¿qué posteó? Que lo hice público, que le pregunten al chat GPT, que día Mick Jagger probó su primer tequila Sunrise. ¿Y entonces? Y entonces tiene que ver con que muchos dirán que ya saben el año. Sí. Y bueno. Algunos dijeron, por ejemplo, 5 de junio. Habría que ver. No le quiere dar la botella. ¿Cómo que habría que ver? Es el 5 de... Mirá, qué linda botella, hermosa botella. Qué linda. La botella de Gin Dealers. 5 de junio no. Entonces... Bueno, cuando lleguemos a la parte del concurso... veremos si están con la fecha, ¿no? Bueno, va a estar bravo hoy, ¿eh? Bueno, yo les dije, no es fácil. Yo trato de convencerlo. Toda la semana yo le mando un mensajito y le digo, escúchame, ¿vas a dar? Sí. Y sí, bueno, después nos vemos, me dice, y así me despacha. Pero bueno, hoy tenemos otra historia. Esta bebida que salió al mercado el 1 de enero de 1900. ¿Cómo 6 actores para un mismo rol, Guido, querido? Bueno, como venimos justo con esto que tiene que ver con que las coincidencias, que tienen que ver con el concurso. Sí. Que justamente la pista ya está en eso. Ajá. En este caso coincide, nosotros venimos contando las efemérides que tiene este mes de junio. Sí. Y bueno, arrancamos con el gin, seguimos con el bourbon. Y el 19 de junio es el Día Internacional del Martini. El Martini, el cóctel, ¿no? Uh-huh. Que no es nada más ni nada ni menos que la simple combinación, al principio, de un poco de gin con un poquito de vermú, el dry, ¿no? Uh-huh. Y la historia es que es un cóctel, realmente, si uno dice, tenés... I'm sorry. Si uno dice, tenés ganas, porque le quiero mostrar a la cámara, ¿no? ¿Tenés ganas de comer aceitunas? Bueno, si tenés ganas de comer aceitunas, entonces prepárate este cóctel. Esa es la idea, ¿sí? Porque en realidad la base principal es ponerse 3 aceitunas y luego cuando se embeben en el cóctel, porque no es mucha medida, queda fantástico, que es más o menos la excusa para tomarse este cóctel, ¿no? Sin las aceitunas no sería lo mismo. Y bueno, esto nace, digamos, como esta corriente que hubo... digamos, entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando no había los licores que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos licores, nuestra propia compañía Tres Plumas, de Delepiane,
tiene de cacao amargo, cacao chocolate blanco. O sea, esas cosas no existían en esos tiempos. Y los primeros cócteles que tenían que ver con esto de mezclar bebidas espirituosas fuertes, arranca... La producción estuvo buscando ahí, mandó unas fotos donde hay un bartender que en Boston, Martínez, ya alrededor de finales del siglo, digamos, XIX, empezó a mezclar el gin con un martini. Y en este caso, bueno... puede que le hayan llegado algunas botellas, porque Martini, recordémosle un poco a la gente que Martini es esa, digamos, el famoso Martini rosso, después está el Martini bianco, que se toma con soda y limón, ¿sí? Y el menos conocido de todos es el Martini, el extra dry, el seco. De paso está a decir que cuando en 1863 Martini sale, digamos, debuta con su primer Martini rosso, que era su vino macerado con hierbas, eran... Martini, Rosso y Teófilo Sola. Sola era el contador y lo dejaron solo porque lo sacaron de la firma, es conocida como Martini Rosso. Entonces, pero un dato aparte. Pero a lo que iba, que el principal ingrediente de este cóctel, que yo les digo es una excusa para tomar una aceituna embebida en un poquito de alcohol, es que el ingrediente del Martini Extra Dry, ¿sí? Lo estamos viendo en pantalla, esa botella del menos conocido de los martinis, y probablemente sea el menos usado porque es el más seco, apareció en el mercado el 1 de enero de 1900. O sea que eso un poco refuta todas las teorías anteriores. Así que le damos crédito a un bartender que más o menos en 1910, en el Knickerbocker, un bar de Nueva York, se le ocurrió mezclar una medida... Fíjense cómo son las cosas. Mezcló una medida de martini con 2 medidas de gin, lo cual lo hace demasiado amargo dulce. Sí, el 2-1, pero es conocido en el mundo. Hay más o menos unas 150 y pico, 156 formas de preparar el martini. Así que, ¿en serio? Y porque, por ejemplo, a Hemingway le gustaba el ratio de 15-1. O sea, para llegar a 15-1 en una medida, por ejemplo, de 30 mililitros, usted tiene que apenas echar una gotita. Sí, apenas contar hasta 1 de martini. Algunos lo tomaban, por ejemplo, 8-2. Había, por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, que después de la ley seca hasta la guerra, Roosevelt, que le gustaba tomar el martini, lo preparaba 8-1. ¿Sí? Ahora les digo un poquito. De paso, una anécdota es que este trago, cuando se reúne el presidente de los Estados Unidos en plena Segunda Guerra con Stalin, y digamos le da a probar su martini, Khrushchev, que decía que no Stalin, pero Stalin dijo que le enfriaba el estómago, pero Khrushchev dice que es el arma más letal que podían inventar los norteamericanos. Porque bueno, es un cóctel que es realmente fuerte en su consistencia de cómo prepararlo, porque generalmente es una medida de gin, y a mí me gusta que sea un cuarto de medida, es el ratio 4-1, ¿sí? Y bueno, se bate y la tendencia en la coctelería es que con el gin se revuelve en el vaso mezclador y bueno, se sirve filtrado. Pero cómo son las cosas, ¿no? Que digamos, fue uno de los cócteles más famosos durante la ley seca, porque era lo más fácil de preparar, lo más fácil de esconder. Y luego del advenimiento, el fin de la ley seca, se introdujo en todo lo que tenía que ver con el cine, así que fue el furor durante prácticamente hasta 1960, diría yo, a lo que ahí viene el hecho de que 6 personajes para un mismo rol, ¿no? Y yo digo, esto es bárbaro, porque uno dice 1962 y también dice 2021. 1962 fue la primera película de la saga de James Bond, que se llamó Doctor No. Y 2021 es la última, no tiempo para morir, sin tiempo para morir, con Daniel Craig. O sea que entre estos 61 años de la saga oficial, que pasaron 25 películas, hay 6 actores. El primero fue Sean Connery, George Lazenby, que actuó una sola vez, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, a finales del siglo pasado y comienzos de y bueno, y Daniel Craig en la actual franquicia. Y todos, absolutamente todos, en prácticamente todas las películas, incluso hay unos fragmentos que están dando vueltas en YouTube, donde están todas las secuencias, ¿sí? Y en qué momento, en qué segundo. Por ejemplo, hay una película de 1979, creo que es Moonraker, donde Barbara Bach le pide para for the gentleman un vodka martini, shaken not stir,
porque de ahí viene una famosa frase que se hizo famosa en el cine, que cambió la industria y la técnica de la coctelería. Ahí lo estamos viendo justo ahora en Twitch. Impresionante. Bueno, van a ver que en la secuencia, por ejemplo, en las primeras escenas, en las primeras películas, hay una escena de Goldfinger de 1964, cuando la azafata de un vuelo le pide, y él es la primera vez que pronuncia un vodka martini, shaken not stirred. Y, por ejemplo, hay una película de 1969 en la que se equivoca y viene el malo, el malvado, y le dice stirred, not shaken. Y él no dice nada porque estaba prisionero, ¿no? Pero a lo que voy es que eso cambió el tema de la coctelería y siguió hasta el día de hoy. La franquicia por ejemplo, hay una película de la franquicia con Terry Hatcher, creo que es de 1999, con Pierce Brosnan, donde aparece una botella de Smirnoff. Él está esperando con una pistola, con el frac, el tag, la corbata del smoking desarreglada, con la camisa, y vemos una botella de Smirnoff, que lo vemos en cámara ahora. Y eso cambió un poco la tendencia, porque ¿por qué yo les digo Smirnoff? Smirnoff entra al mercado gracias al vivo de John Martin, que fue el que inventó el tema de la Polaroid. Consiguió una Polaroid y le sacó una foto al bartender con su producto, y iba al bar de enfrente y le decía, mirá lo que están sirviendo, y así empezó a vender su producto. Su producto era Smirnoff, y de ahí vino sus primeros destornilladores, la entrada del primer Bloody Mary, la entrada al cine norteamericano a través de Hollywood. Entonces hizo que el Smirnoff empezara a entrar, y gracias al comienzo de esta saga de James Bond, el vodka martini empezó a reemplazar al gin martini, ¿sí? Y eso hizo que la tendencia, de hecho, de más está decir que cuando uno ve, por ejemplo, nosotros estamos viendo ahora, yo les digo, una buena excusa para comer aceitunas es esta, ¿no? Uno tiene preparadas las aceitunas, y la copa triangular lleva su nombre gracias a este cóctel. Porque este cóctel se prepara simplemente, ¿no? Uno pone unos hielos en la coctelera, hace el ratio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y le agrega apenas uno del Martini Extra Dry, lo bate unos pocos segundos, ¿sí? Se bate un poquito más, pero lo hacemos acá porque lo estamos haciendo en vivo. Y entonces la idea, por eso yo le decía, para que completarlo, y se sirve colado y filtrado, ¿no? Entonces, en la idea, este cóctel, que bueno, tiene si lo batimos un poquito más, tiene la escarcha, pero yo les digo, es un cóctel directamente para, si le gusta probar aceitunas, ¿no? Claro. Si uno se quiere dar el gusto de probar una aceituna en un aperitivo, antes de comer, en el asado, en la previa de la reunión, ante la picada. Y es bárbaro porque la combinación justa del alcohol nos da esa potencia que tienen en este caso el Smirnoff, en este caso el gin. Nosotros usamos a nuestro proveedor oficial, que es Gin Dealers, para prepararlos, como se hacía originalmente. Y bueno, en la idea es reunir estos dos ingredientes, ponerles un poquito del Martini Extra Dry, que es el que menos propaganda tiene, el que menos publicidad tiene de la familia de los Martini, y bueno, usar una medida y usarlo como un aperitivo y una excusa para esta fantástica copa triangular, en la cual va sin hielo. Es una excusa para, digamos, probar las aceitunas. Así que, cheers. Muy bien, impecable. Bueno, así que hoy tenemos Martini. ¿Cómo es? Shaken, no stirred. Shaken, not stirred. Y eso cambió la historia de la coctelería, porque, bueno, hay varios estudios en mixología. Los mixólogos están debatidos entre si batir y revolver afecta a las moléculas del hielo, y eso afecta la composición de las micromoléculas de los alcoholes, lo cual pueden tener algo de razón, porque pueden llegar a tener algo de razón a favor de lo que es revuelto, pero nada mejor que un buen shaken not stirred. Y sobre todo con este cóctel, que cuando nosotros lo hicimos en la ficción radial, cuando este cóctel se bate aproximadamente unos 20-25 segundos, alcanza un frost, una temperatura casi congelada en la coctelera, y cuando se sirve en la copa triangular, queda la escarcha en la parte de arriba. Entonces, cuando se ven las aceitunas, mucho le gusta dejar una pielcita de limón para que flote. Qué bueno. Así que es un martini, y ya saben, es la mezcla de una medida de gin o una medida de vodka y un cuarto de medida de Martini Extra Dry. Impecable. Cóctel Radio presentado por Gin Dealers, hoy con esta muy linda historia, acompañado por unas imágenes de las distintas películas de James Bond. Así hemos compartido el capítulo de hoy. 4:25 de la tarde. Usted se queda un ratito más porque me tiene que decir la ayuda, y los oyentes se van a poder llevar la botella de Gin Dealers macerado. ¿Se queda un ratito más, Guido? Cheers.